En este caso, la probabilidad, como tema de la semana 7, acá iniciamos leyendo, dice que es, la probabilidad se refiere a la mayor o menor posibilidad de que ocurra un suceso. Entonces sería, ¿qué tan probable es que ocurra o no ocurra lo que nosotros queremos? Su noción viene de la necesidad de medir la certeza o duda de un suceso dado, ocurra o no, lo que les acabo de decir, ¿verdad? ¿Qué tan probable es que ocurra o no ocurra? Es que como cuando nosotros compramos un número para una rifa, compramos el 5, ¿qué tan probable es que nosotros ganemos? Entonces, solo compramos un número, entonces la probabilidad es de 1 entre 100 números, ¿verdad? ¿Y qué tan probable es que no suceda? Pues no, 99 sobre 100, porque el resto quedaron con 99 números. Eso establece una relación entre el número de sucesos favorables y el número total de sucesos posibles. Entonces nosotros vamos a tener en matemáticas sucesos favorables y sucesos posibles. Los sucesos favorables son los que nos convienen a nosotros, los que nos dice el ejercicio. Y los sucesos posibles es el total de observaciones. Como les dije, si yo compro un número, los sucesos favorables es mi número, es solo un número, uno. Y los sucesos posibles son los 100 números que tiene esa rifa. Entonces, la probabilidad vendría siendo de 1 sobre 100. Otro ejemplo es lanzar un dado y que salga el número 1. Entonces, yo lanzo el dado y yo quiero que salga el número 1. ¿Cuál sería mi caso favorable? El 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos casos favorables tengo? Solamente uno. ¿Y cuántos casos posibles? Recuerde que los dados tienen 6 caras. Entonces, ¿cuántos casos posibles son? 6. Por lo tanto, la probabilidad de que salga 1 sería de 1 sobre 6. Dice que la probabilidad es el estudio de la aleatoriedad y la incertidumbre. Son datos aleatorios. Nosotros no sabemos qué va a suceder. Y igual que la segunda proposición, la probabilidad de estudiar lo que denominamos sucesos aleatorios. Un suceso aleatorio es toda experiencia que dependa del azar. Jugar naipe, nosotros no sabemos qué carta va a seguir, tirar una moneda, nosotros no sabemos si va a salir escudo corona, jugar una partida de póker o de ron, la lotería en la Navidad, nosotros no sabemos qué número va a salir, o igual en las loterías de todos los días. Son sucesos aleatorios, no sabemos qué, qué va a salir o qué va a suceder. Y tenemos sucesos deterministas, ¿verdad? Que esos no nos interesan, que son los que sí sabemos, por ejemplo, que mañana sea jueves o que el próximo mes sea noviembre. Sin embargo, la probabilidad siempre se ve en sucesos aleatorios. La fórmula de probabilidad son casos probables entre casos posibles. La fórmula de probabilidad ven que es muy simple. Los casos probables pues son nuestros casos favorables. Casos probables es lo mismo que casos favorables. Entonces serían casos favorables entre casos posibles. En este caso, los casos probables son los eventos que tienen a favor en un evento aleatorio. Y los casos posibles son la cantidad total de posibilidades. Ejemplo 1. Y vean que entramos de una vez ya al ejemplo 1. Esta guía es muy rápida, ya que es como un repaso de lo que ustedes ya conocían el año pasado. Dice, se lanza un dado y se anotan los resultados que quedan en la cara superior. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? Entonces vean que yo tengo un dado, lanzo un dado y tengo que sacar un número par. Mi evento es que yo gano si salgo un número par. Entonces, mis casos posibles serían 6. ¿Por qué son 6 casos posibles? Porque el dado tiene 6 caras. Ahora bien, ¿cuáles son mis casos probables o mis casos favorables? Recuerden que mis casos favorables es que salga un número par. Entonces mis casos favorables son el 2, el 4 y el 6, porque son los números pares que tiene el dado. Entonces, ¿cuántos casos probables o favorables tengo? Tengo 3 casos. ¿Por qué? Porque son 3 números pares, el 2, el 4 y el 6. Entonces, mi fracción, que sería casos probables entre casos posibles, que sería la fórmula de probabilidad, serían 3 sobre 6. Pues son 3 casos probables o favorables
entre 6 casos posibles. Eso lo anotamos en la calculadora, nos da un medio. La probabilidad siempre es un resultado entre 0 y 1. La probabilidad no puede dar mayor a 1. Si da 0 es un evento imposible, es decir, sería como decir, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 7 al lanzar el dado? Es imposible, es 0, porque el dado tiene números del 1 al 6. Y si sale un 1 como resultado es porque es 100% seguro que va a suceder. Y si sale un valor entre 0 y 1 es un evento probable. Todos esos son conceptos que ya ustedes deben de dominar. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un número par, ¿verdad? La probabilidad de obtener un número par es de 0.5. Siempre se da la probabilidad en un resultado en forma decimal. Ahí ahora vienen unas practiquitas. En esas practiquitas hay varias de marca con X que habla de dados o habla de monedas. Recuerden que cuando es de dados, los casos posibles son 6. Los casos favorables ustedes los eligen dependiendo de la pregunta. Y en una moneda los casos posibles son 2, o sale escudo o sale corona. Los casos favorables o probables los eligen dependiendo también de la pregunta. Luego, por último, viene un ejercicio que me habla que yo tengo 17 bolas rojas, 15 bolas blancas y 12 bolas negras. Entonces tengo 3 tipos de bolas de 3 distintos colores. Rojas, blancas y negras. Todas están dentro de una caja y yo no puedo verlas. Entonces, ¿cuáles serían la cantidad de casos posibles? Cantidad de casos posibles es la suma de 17, 15 y 12, es decir, son 44 casos posibles, porque en esa caja hay 44 bolas. Entonces usted puede agarrar de esa caja cualquiera de las 44 bolas, sea roja, blanca o negra. Ahora bien, esos son los casos posibles, lo que va abajo. ¿Y cuáles serían los casos probables o los casos favorables? Dice acá, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja? Yo he visto algunas prácticas que me ponen un 1 arriba. No es 1, ¿verdad? Porque ¿cuántas bolas rojas hay? Hay 17 bolas rojas. Entonces usted puede sacar de esa caja cualquiera de las 17 bolitas rojas. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de extraer una bola roja? 17 entre 44. Que eso lo metemos en la calculadora y lo pasamos a decimales. Y así serían las otras de la práctica e igual las de marque con X. Todo se basa en esa fracción de casos favorables entre casos posibles.